intercultural implica una tierra de nadie que exige traducción, o sea, un reconocimiento que no es meramente somos diversos, sino que hay una tierra que es justamente lo que desde algún lugar, y ese lugar va a tener que ver con el estar y su expansión natural, es decir, con la condición humana, es donde podemos generar algo nuevo. Pero si no ponemos esa tierra de nadie, no sé si la metáfora les ayuda, pero creo que es interesante entenderla. Bueno, y el tema, bueno, son todas categorías, lo del suelo, la americanización de la cultura, etc. Es decir, la decisión por el corpus real, precisamente para no quedar desfasados. Esto de la americanización de la cultura quiere decir, en última instancia, entender a la inversa el tema, que esta cultura busca el sujeto, en ese sentido habla de la americanización de la cultura, y no que hay que dejar esta cultura para hacernos sujetos, o sea, pensantes. Bueno, lo de la cultura buscando su geografía es la noción de geocultura, justamente. Interesante porque esto es fuerte, porque con mucha facilidad tenemos esta imagen, entonces al revés, pareciera que lo cultural, justamente lo que lo caracteriza, es que está desgravitado. Lo decimos de otra manera. O sea, como si las grandes creaciones del arte, de la literatura, del pensamiento, incluso de la vida social, de la economía, de las relaciones humanas, no estuvieran gravitadas por el suelo. Pareciera que fácilmente decimos, sí, está gravitado por el suelo el folclore, está gravitado por el suelo ciertas cositas, pero ¿cómo vamos a pensar que está gravitado por el suelo el sujeto trascendental kantiano? ¿O cómo vamos a pensar que está gravitado por el suelo Platón? No. Si además nos invita a ascender dialécticamente hacia el mundo de las ideas, eso es maravilloso y dejamos toda gravitación. Perdón, lo digo de una forma, pero está tan claro que está tan gravitado como cualquier otro, ¿entiendes? Y que quizá ahí está lo más rico, y entonces si uno lee desde ahí el tema, son claves de lectura, ¿entienden? Cuando uno entiende, ustedes abren la crítica, la razón pura de Kant y se la dedica a Federico José, el emperador de Prusia. Lógico, porque era el emperador ilustrado, era el emperador que dejaba que los filósofos pensaran por su cuenta, pero no quita que era el emperador de Prusia. Quiero decir, ni quita validez ninguna al pensamiento kantiano, sino que simplemente lo gravita. Y entonces podemos entender más en profundidad cómo está respondiendo a esa gravitación, que tiene que ver con el estar, que es a lo que me quiero dedicar más concretamente. Y bueno, esto era simplemente para darles un contextito. Esto va a tener que ver mucho con lo que ahí les puse, que es otra de las categorías más ricas que yo creo que encontró Kusch, lo que llamó los aciertos fundantes. En esta búsqueda de la cultura que encuentra su sujeto, que en realidad de alguna manera es a partir, y esto es lo que nos vamos a detener ahora, de reconocer que estamos, meramente estamos, y desde ahí intentamos ser, y no pretender ser sin estar. Pero justamente lo que va a definir el camino, y acá está lo quizás más difícil de entender de nuestras estructuras, muchas veces mentales, que tienden a defenderse de lo que voy a decir ahora, que justamente el estar, por definición, tiene que ver con una indigencia. Tiene que ver con, Kusch tiene una expresión que le repite en más de un texto,
Es una indigencia originaria, un hambre, la metáfora es clara, un hambre que va desde el pan hasta la divinidad, que es una forma de decir, de alguna manera, esto es lo que genera la cultura, buscando de alguna manera remediar este hambre. Pero justamente, y acá vienen las dos cosas sobre las cuales quisiera edificar la reflexión, siguiendo, me parece, Néstor Kusch. Por un lado, no con la ilusión de que remediamos negando la indigencia. Es decir, poniéndola fuera. En definitiva, somos parientes de las ideas, decía Platón. Somos parientes. Es un texto muy lindo de Platón, ¿no? La metáfora. Somos parientes. Y esto es lo que hace que naturalmente tengamos que salir de la caverna, porque estamos ante apariencias, etc., y darnos cuenta que hay un sol afuera, y estas son sombras que se están... Y entonces empezar el ascenso hacia el mundo de las ideas. Pero lo que justifica eso es que más allá de creernos indigentes, de creernos que la condición humana tiene que ver con eso, no, en última instancia somos parientes de las ideas. O sea, lo más profundo nuestro, en última instancia, tiene que ver con algo fijo, siempre igual a sí mismo, que después la filosofía lo llamó la esencia, la naturaleza de las cosas, o el mundo moderno lo llamó el sujeto, trascendental, a priori, siempre igual a sí mismo, etc. Es decir, destrabar la indigencia y poner en última instancia un polo seguro. La palabra técnica de esto es fundamento. Pero un fundamento que es fundamento justamente porque siempre es igual a sí mismo. Y entonces precisamente está fuera de toda indigencia, fuera de toda contaminación. Creo que esta es una de las cosas más difíciles de entender. Entonces yo quisiera profundizarles un poquito en esto, pero a partir de esta idea entonces, de que precisamente los gestos de remediar esa indigencia, porque por un lado está negarla, y por otro lado está decir no, la remediamos porque encontramos justamente, de alguna manera, las pistas seguras y de una vez para siempre. Es decir, encauzamos de alguna manera la búsqueda a partir de conceptos, de ideas claras y distintas que nos garantizan, porque justamente se desprenden de toda contaminación cultural. O sea porque lo neguemos, sea porque creemos que lo resolvemos desde lo que de alguna manera aparece como lo opuesto a la indigencia. Aquello que Hegel, permítame decirles mi amigo Hegel, porque vengo trabajándolo hace 30 años, 40, qué vejez, peleándome fuertemente con él, llamaría el poder del concepto. O sea, o nos ilusionamos con el poder del concepto, que en última instancia pone a todas las representaciones, pone a todas las intuiciones, diríamos en términos de algo que va a resonar porque muchos de ustedes se dedican a esto, pone al arte, a la religión, dentro de la filosofía, dentro del movimiento del concepto, le da claridad. El concepto finalmente... Entonces, pongo el extremo, ¿no? Esto tiene muchas lecturas a lo largo de la historia, pero lo que quiero señalar es el doble contexto. O negamos esa indigencia, o creemos que la remediamos de una vez para siempre porque llegamos al concepto, porque llegamos a la idea, porque tenemos la teoría clara.
Siempre me gusta citar una frase de Jan Ulmo, ese físico que trabajaba con Piaget en el Centro de Ginebra de Epistemología Genética, que hablando de la ciencia moderna,